Yo quiero hablarles de algo que el Señor me estuvo hablando durante estos días de la semana. Y yo creo que el Señor está haciendo algo muy especial en la vida de esta congregación. No creo que las cosas pasen solamente porque sí, o por casualidad o coincidencia, pero hemos ya tenido varias señales muy claras acerca de cómo Dios en verdad desea derramar más y más gracia sobre su vida. Desea derramar más y más de su Espíritu, el Espíritu Santo del Señor, aquí mismo, en su propia casa, en usted, en su persona. Este último seminario que tuvimos de alabanza, más entrenamiento, capacitación y adoración, en verdad que Dios se derramó de una manera tan especial, tan bonita, y nos habló. Y yo creo que Dios está visitándonos, pero Él desea algo muy importante, y esto es un llamado al crecimiento espiritual. Un llamado al crecimiento espiritual. Dile al que está a tu lado: tienes que crecer, porque todavía estás pero verde, pero verde, ¿verdad? Dios está haciendo un llamado, en verdad, a todos nosotros, un llamado al crecimiento espiritual. Y esto es algo que en verdad es muy, pero muy importante, porque yo creo que el Señor quiere que nosotros podamos conocerle, que podamos crecer espiritualmente y que podamos mantenernos así toda una vida. Hace unos minutos estaba compartiendo con el grupo de edecanes y yo les hablaba un poco acerca de mi vida, de cómo llegué a los pies de Cristo y después de cómo el Señor me fue llevando de la mano hasta este punto. Y yo le puedo decir con toda verdad y con toda claridad cómo Dios es el que ha estado obrando en mi corazón y llamándome día tras día al crecimiento espiritual. No hay forma en la que podamos dejar de crecer. Esto es así. Aún en lo físico sabemos que nuestra vida va avanzando hasta que llegue el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Nosotros tenemos que seguir creciendo. El libro de Efesios nos dice muy claramente que Dios está dándonos una serie de personas, una serie de cosas con el único propósito de que nosotros podamos crecer y madurar, dice, crecer y madurar, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Y este llamado al crecimiento espiritual yo creo que es muy importante. Tiene que ser la constante en nuestra propia vida. Crecer espiritualmente. Ahora, tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Pues solamente hay dos formas. Es conociendo a Dios y obedeciendo su palabra. A ver, vamos a repetirlo. Si usted trae su tiempo con Dios y está anotando, ahí anótele por favor. Hay dos formas en que yo puedo crecer espiritualmente: conociendo a Dios y obedeciendo su palabra. No me vean con ojos cuadrados, véanme bien, así con gusto, con alegría. Conociendo
a Dios? A ver, pregúntale que está a tu lado, ¿conoces a Dios? ¿O nada más de oídas? Es más, dígale que estás, ¿me conoces? Dile, ¿me conoces? Estoy seguro que hay aquí parejas que ni se conocen. Están casados, tienen 15, 20 años, no se conocen, se guardan secretos, se guardan cosas, se guardan pecados, ni se conocen siquiera. Pero la única manera en que podemos crecer y madurar espiritualmente es conociendo a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es abrir mi corazón delante de Él, buscarle, conocerle día a día. Pero también la otra forma es obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que el Señor nos ha dejado como una herencia, como un legado, un testamento, un antiguo testamento, un nuevo testamento, en donde todo el Señor lo ha dejado con el propósito de que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de Él, podamos madurar espiritualmente y podamos ser personas que vivan vidas que realmente sean plenas y que le glorifiquen a Él. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Y yo quiero que vayan a Filipenses en el capítulo número 2. Filipenses en el capítulo número 2, por favor, versículos del 5 al 8, y lo voy a leer de esta nueva Biblia de la traducción viviente, la nueva traducción viviente, que en verdad está muy bien hecha, y dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció. A ver, di conmigo, renunció. Otra vez, renunció a sus privilegios divinos. Dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. El Señor Jesucristo no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, como usted y como yo. Y el propósito era mostrarnos cómo es Dios y cómo un ser humano, porque Él dice que a sí mismo adoptó esta forma de esclavitud, porque Él, siendo Dios, se sometió a una forma de esclavitud como de un hombre, dice, y así Él vivió aquí en la tierra, y además de eso nos mostró cómo es Dios, y Él también obedeció siempre a su Padre. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro principal ejemplo en todo lo que hacemos. Jesús vino a la tierra en obediencia al Señor. Vino a mostrarnos cómo es Dios. Él era Dios, pero tuvo que vivir aquí en la tierra como un esclavo, como un hombre sujeto a las mismas pasiones y debilidades y tentaciones que todo ser humano tiene. Pero Él obedeció y Él no cometió pecado. Y de esta manera es como Él se compadece de nosotros, porque sabe, conoce lo que sucede en nuestras vidas
porque lo vivió, pero él no cayó. Y de esta manera fue suficiente, es totalmente suficiente para ofrecerse en sacrificio por nosotros. Y así de esta manera también darnos salvación. Fue a la cruz, murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para restituirnos, para restaurarnos, para darnos una nueva vida. Entonces, un llamado al crecimiento espiritual. Dios nos está llamando a crecer espiritualmente. Y ahora vamos al libro de Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo número 7, dice la escritura: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Vamos a ver solamente 4 puntos acerca de nuestro crecimiento, este llamado al crecimiento espiritual. Primera cosa, Jesús oraba. ¿Jesús qué? Oraba. Y oraba siempre. Jesús oraba a su Padre Celestial. Y dice que Él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Él como hombre sabía que iba a sufrir la muerte de un criminal, la muerte de cruz, la muerte con la que mataban a aquellos que habían cometido algo terrible. Él sabía que eso iba a suceder y oró al Padre. Y dice que con gran clamor y lágrimas. Sin embargo, fue a la cruz y murió en la cruz. Entonces, ¿cómo oyó Dios su oración? ¿Cómo oyó sus oraciones? Porque dice que Dios oyó sus oraciones. ¿Cómo oyó su oración? Cuando sabemos que vino una respuesta de parte de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de parte de Dios a su oración? Claro, Dios le resucitó de los muertos. Dios le resucitó de los muertos. Dios no iba a dejarlo, porque él jamás cometió un pecado. La muerte no lo podía retener. Sin embargo, tenía que morir físicamente como hombre en la cruz para ofrecerse como el Cordero de Dios sin mancha en sacrificio por usted y por mí. Y dice que oraba con clamor y lágrimas. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que oyó sus oraciones si se murió de todas maneras? Pues dice que oyó sus oraciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿No le ha caído el 20 a los de atrás? ¿Ya les cayó el 20? Usted que trae un sombrerito hasta ahí atrás, ¿ya le cayó el 20? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué oyó sus oraciones el Señor? Porque lo resucitó de los muertos. ¿Y sabe por qué usted tiene que orar? Exactamente por lo mismo. Usted está muerto. Está muerto. Y está muerto por el pecado. Jesucristo murió por el pecado. Todo el pecado de la humanidad cayó sobre él en un momento. Y él murió ahí como el Cordero de Dios. Pero Dios oyó sus oraciones. Dice, Dios oyó. Y tú dices, ¿cómo que oyó si lo mataron? Claro que oyó. Porque lo resucitó de los muertos. Y a nosotros también. Usted está muerto en pecados, en delitos. Pero si usted ora al Señor, y dice que él oraba con gran clamor y lágrimas, con un temor reverente al Padre, entonces él oyó su oración
también el Señor oye sus oraciones. Y si usted va a su presencia con esa actitud de corazón, aun cuando esté muerto, usted vivirá, porque está orando. Entonces el crecimiento, el llamado al crecimiento espiritual, la primera cosa es que necesitamos orar. Y hablamos de dos cosas importantes: conocer a Dios y obedecer su palabra. ¿Qué cosa? Conocer a Dios y obedecer su palabra. Pero estas cuatro cosas son prácticas, son del día a día. Orar al Señor siempre, con gran clamor y súplica, con un temor reverente a Él, para que entonces Él escuche nuestra oración y usted siga vivo. Usted siga vivo y sepa que vivirá eternamente, porque todo aquel que en Él cree vivirá eternamente. El que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pero si usted ora al Señor con todo su corazón, entonces Dios le oirá. Dios escuchará sus oraciones. Dice en Efesios 2, versículo 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es tan rico en misericordia y nos amó tanto que nos salvó. A pesar de que estábamos muertos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces, primera cosa, Jesús oraba siempre y Dios oyó sus oraciones siempre. Dice: Padre, yo sé que tú ya me habías oído, pero he dicho estas cosas para que estos que están alrededor se den cuenta. Y entonces gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Él sabía que Dios ya le había escuchado. Tenía 4 días de muerto. Dice: pero estoy orando nuevamente a ti para que estos se den cuenta de que esa es la manera, esa es la forma. Segunda cosa es que Jesús aprendió obediencia. ¿Aprendió obediencia? ¿Sí? Aprendió obediencia. Volviendo a Hebreos capítulo 5, el versículo 8: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces Jesús aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Dile al que está a tu lado: la obediencia se aprende. Pero ¿sabes cómo? Con sufrimiento. Con sufrimiento. No es fácil aprender la obediencia. ¿Es fácil que sus hijos aprendan la obediencia? No, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño que cometía yo pues tontería y media, que decía mi papá: este se va a llevar muchos palos, muchos palos. Y me dio muchos palos, muchos palos. Porque no se aprende de otra manera. El Señor Jesucristo sufrió para aprender la obediencia, pero sufrió de otra manera. Sufrió al ver cómo el diablo hacía estragos en la vida del hombre. Sufrió como el diablo intentó de todas maneras aún matarle a él antes de tiempo. Sufrió al darse cuenta cómo la gente era dominada por el enemigo, y oraba al Señor. Y él pudo haber hecho cosas
porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios, pero él se mantuvo obediente. Imagínese a alguien que tiene todo el poder, porque Dios tiene todo. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo el poder? A ver, ok. Imagínese que usted tiene todo el poder y tiene a alguien que como cuchillito de palo le está duro y duro y duro. Y usted tiene todo el poder. Y usted en un instante nada más puede decir, ¿sabes qué? ¡Fum! Y lo desaparece. Tiene todo el poder, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Por obediencia al Padre. Lo hizo por usted y por mí. Porque si él no hubiera sido obediente, y obediente dice hasta la muerte, y muerte de cruz, entonces usted y yo no estaríamos en este lugar. Sin embargo, él tenía el poder. Hay gente que piensa que tiene el poder, pero para desobedecer o desobedece. Es mayor poder el que tiene una persona que obedece que el que no obedece, o que el que hace las cosas como quiere. Hay muchísimo más poder en una persona que ha controlado verdaderamente sus impulsos, sus tentaciones, su propio carácter, su vida, y obedece. Ese es el poder que a usted le puede mantener firme en su vida espiritual, obedeciendo. Jesús obedeció hasta la muerte. Y Él nos está pidiendo que en este llamado al crecimiento espiritual, que usted obedezca, pero tiene que aprender. Y le van a tocar muchos palos, porque se aprende, como Él dice aquí, sufrió. Entonces Él es la fuente de nuestra salvación eterna. ¿Pero para quiénes? Solamente para los que obedecen. Él es fuente de salvación eterna para los que le obedecen. Así es que tenemos que aprender la obediencia. Y aunque le cueste trabajo, usted necesita aprender a ser obediente en todas las cosas. Aprender la obediencia a veces cuesta, es difícil. Ay, tener que hacer algo. Ay, hay gente que de repente piensa que ya sabe todo y que ya puede andar diciendo de cosas y hablando, y no sabe nada porque ni siquiera ha aprendido exactamente la obediencia. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? Hacer lo que otro manda. Y en el caso de Dios, hacer lo que Él nos dice en su palabra. Pero la obediencia se aprende. Una vez estábamos aquí, les contaré poco a poco después, construyendo, más bien estábamos apenas recogiendo el escombro, que todo esto eran ruinas, todo estaba tirado, lleno, montones eran miles de metros cúbicos, así miles de escombro, de piedras y de todo. Y veníamos todos los sábados a trabajar aquí. Y cada quien agarraba su carretilla y su pala y a recoger y amontonar y sacar en camiones, y así era. Y un día estaba yo por ahí por el vestíbulo, y pues dice que yo estaba dirigiendo, ¿verdad? Al fin que yo soy el arquitecto, ¿verdad? Que estoy dirigiendo aquí las cosas. Y de repente se me acerca una persona, me dice: ¿y ahora tú qué? Ponte a trabajar, ándale. ¿Qué hice? Obedecer. Porque era necesario. Obedecer es hacer lo que otro manda, cuando realmente estamos haciendo bien, cuando estamos haciendo las cosas de Dios, cuando nos están dando un consejo de vida. Hay gente que está recibiendo consejos de vida y no los obedece. Pero tenemos que obedecer y tenemos que aprender. Y no tiene rangos. Es que ese es el jefe.
No hay jefes. Hay gentes a las que Dios les ha otorgado una posición de funcionamiento o les ha otorgado un lugar en donde van a ejercer algo. Y nosotros tenemos que obedecer cuando se nos dice algo para bien, cuando se están haciendo las cosas en el orden de Dios. Entonces, obedecer es eso, pero cuesta trabajo. Yo le podía haber dicho: ¿y tú quién eres, pelado que viene aquí? No, espérame. No. Él se estaba fletando. Y yo ahí nomás de babotas. No es así. Hay que aprender la obediencia. Y eso se aprende cuando también nosotros ponemos el ejemplo. Cuando nosotros ponemos el ejemplo. Si usted en casa no pone el ejemplo, usted vale queso. En pocas palabras, no tiene nada, está vacío, está hueco. Dice, pero no es. Es como el carrizo, está hueco por dentro. ¿Verdad? Por eso es tan importante. Si usted tiene un llamado a crecer espiritualmente, anhela realmente crecer, necesita aprender a ser obediente. Obediente es muy importante. Tercera cosa, no ser torpes espiritualmente o no ser inmaduros espiritualmente hablando. Todos necesitamos crecer espiritualmente. Todos. Siguiendo con la lectura aquí en Hebreos 5, versículo 11, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe cómo hacer lo correcto. Entonces, no podemos ser personas torpes espiritualmente, o no podemos ser personas que no crezcamos espiritualmente, porque entonces somos como bebés, como niños, que nuevamente se les tiene que enseñar, que nuevamente se les tiene que dar su biberón, nuevamente se les tiene que dar su lechita. Ahora, a todos se nos dio a beber la lechita. Todos. Nadie que está aquí puede decir que de repente nace el bebé. Y después del parto todos felices, ¿verdad? Y enseñan al niño y le meten un pedazo de carne por la boca, ¿verdad? Y lo matan. ¿No, verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Se le va dando su lechita. Se le va dando su lechita espiritual, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, no lo que dicen los ideólogos o los pensadores, sino la leche espiritual no adulterada. El hombre adultera las cosas, Dios no. Y entonces se le va dando su biberón y su lechita para que vaya creciendo. Pero ya los quiero ver ahorita. ¿No trae por ahí escondido su biberón? Que saque ahorita su biberón, ¿verdad? Porque todavía no es capaz de comer nada sólido. No, pero no, usted se cree ya maduro. Pero a la hora de la hora eso no es cierto. Necesita usted nuevamente que se le dé su lechita. Imagínese un señor grandotote de pañales y que se le
Aquí se sienta, lo ponen hasta atrás para que no llore y le dan su biberón. ¿Usted cree que esa persona está creciendo espiritualmente? Claro que no. Hay un llamado de Dios para que las iglesias se salgan de esa situación. Una persona que en verdad no desea conocer a Dios, una persona que en verdad no quiere obedecer su palabra, es una persona que todavía sigue siendo un bebé espiritual. Pero Dios nos está llamando y nos está diciendo: ora. Jesús oraba siempre, en toda ocasión. Él era Dios, Él tenía todo el poder, pero Él se sujetó siempre a la voluntad de su Padre y oraba a Él en todo tiempo. Y cuando iba a hacer algo, iba al monte y oraba, y se pasaba la noche orando, y cuando tenía que hacer otra cosa oraba y preguntaba y decía: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no me dejes alejarme de tu voluntad. Y oraba siempre, número uno. Número dos, aprendió la obediencia, porque en verdad yo creo que sí llegó un momento en el que pues sí, a los mismos discípulos del Señor llegó un momento en que les dio tanto coraje lo que estaba pasando, que dijo: Señor, ¿qué no quieres que oremos para que venga fuego del cielo y consuma a todos estos pelados, impíos, feos, incircuncisos? Y el Señor le dijo: ustedes ni siquiera saben lo que están diciendo, ni siquiera entienden lo que están diciendo. Yo no vine a eso. Yo vine a salvarles. Yo vine a bendecirles. Yo vine a darles vida, no a quitárselas. Vine a darles vida. Y Jesús tuvo que aprender la obediencia para poder alcanzar lo que hoy disfrutamos: nuestra salvación, nuestra propia vida. Pero la tercera cosa es que Él no quiere que tú sigas siendo un bebé espiritual, que seas tan torpe que todavía estás así. ¿Y por qué eres torpe? Básicamente es por una cosa: no escuchan. Dice la Escritura: porque son tardos para oír, porque no escuchan. Así que escucha, porque cuando salgas tú tienes que saber de qué se habló, porque escuchaste y porque penetró la coraza de tu corazón hasta lo más profundo. Y dijo: sí, yo tengo que orar, tengo que aprender la obediencia, tengo que aprender la obediencia, tengo también que crecer. Ya no puedo ser un bebé espiritual, ya no. Porque si eres así, dice la Escritura que te pueden llevar de un lado a otro con muchísima facilidad, porque no escuchan, son tardos para oír. Por eso necesitamos siempre estar en la palabra. En Timoteo, quiero que vayan conmigo, por favor. Ahorita les digo si es segunda o primera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, escucha, oye lo que Dios dice, crece, madura espiritualmente. Y una forma de práctica es transmitirlo a otros. Así no se te olvida. Si tú, llegando a tu casa, le preguntas a tu mujer y le dices: oye, ¿qué te pareció la conferencia, la predicación? ¿La qué? La conferencia, la predicación, lo que dijo el pastor. ¿Qué? ¿Cuál pastor? ¿Qué predicó? ¿Qué? Tardos para oír, pero luego podemos ser enseñados. Practicando la enseñanza de esto, no se nos olvida
y podemos ir creciendo y madurando en el llamado al crecimiento espiritual, Dios nos pide que podamos enseñar a otros. Si tú todavía no puedes enseñar a otros, es que eres un bebé espiritual. Es que sigues tomando tu lechita espiritual. Esta es la razón tan importante que hay en las reuniones de hogar. Estamos iniciando un nuevo ciclo tan importante en las reuniones de hogar. ¿Y por qué ahí? Porque aquí predicamos la palabra y es padrísimo el que podamos convivir juntos. Pero ahí estamos transmitiéndonos unos a otros lo que estamos aprendiendo unos a otros. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cómo oraste al Señor? ¿Qué te contestó Dios? ¿Qué milagro hizo Dios en estos días? ¿Ha contestado alguna de tus oraciones? ¿Has logrado hacer algo en el Señor? ¿Cuántas gentes ganaste en esta semana? ¿Cuántas gentes piensas ganar la próxima? Enseñándonos unos a otros. Y el último punto, y es el más importante, el crecimiento y el llamado al crecimiento espiritual que Dios nos está dando es para aprender a discernir entre el bien y el mal. Aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Volvemos a nuestra escritura original, Hebreos 5, versículo 14, dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Esto es muy importante. Si nosotros permanecemos en todo tiempo, en todo momento, haciendo lo que Dios nos está pidiendo, nos está demandando, nos está llamando: orar, siempre buscar el rostro de Dios, obedecer a la palabra, obedecer lo que Dios nos dice, no ser torpes espiritualmente, esto es, no ser tardos para oír, no ser sordos a lo que Dios nos está hablando. La conclusión final es precisamente para que aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque el alimento sólido es para los que son maduros, nada más. Los que a fuerza de práctica, o sea que tenemos que estar practica y practica la oración. Tenemos que estar practica y practica la obediencia. Tenemos que estar practica y practica el oír de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y de esta forma vamos madurando, se nos va dando mayor alimento espiritual, de tal forma que el punto final es que aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y esta es la conclusión. Esto es lo más importante de nuestras vidas. Entonces, buscar su rostro en oración y ruego, con lágrimas, con temor reverente, aprendiendo la obediencia, que a veces nos cuesta muchísimo, pero tenemos que aprenderla. No ser torpes espiritualmente, sino que día a día. Mire, ¿por qué razón cree que insistimos tanto en esto? ¿Por qué razón? Porque es importantísimo que usted practique, porque a base de la práctica, dice, de la fuerza de la práctica, o de el hábito, vamos a decir, de la práctica, usted va a permanecer en el Señor. Y por eso insistimos, por favor, todos debemos tener el hábito de la lectura. Y esto es lo que nos ayuda. Esto es lo que nos ayuda. No hay otra cosa. A mí de repente, aquí está. Y no hay forma. No me puedo salir de él.
Yo tengo que seguir leyendo la Biblia en todo momento, en todo tiempo, porque tengo que seguir creciendo, no ser torpe espiritualmente hablando. Necesito madurar para aprender a discernir entre el bien y el mal. Así que vamos a ponernos en pie, por favor. Y mire, este es un llamado de Dios a esta iglesia al crecimiento espiritual. Y cada uno sabe en qué condición se encuentra. Cada uno. Cada uno. Y cada uno responderá a Dios. Cada uno. Por sí solo. No irá con nadie de la mano. Cada uno responderemos a Dios. Pero hoy el Señor está haciendo un llamado al crecimiento espiritual. Pablo, llegando al fin de sus días, decía: no que ya lo haya alcanzado, no que ya haya aprendido todo, no que ya sea yo un sabio, no que ya sea yo una persona que sabe todo, sino por el contrario, yo sigo estirándome, a ver, dice, si de casualidad logro alcanzar aquello por lo que Jesús me alcanzó a mí. Él seguía y siguió hasta los últimos días de su vida, creciendo en una permanente comunión con Dios. Conocer a Dios y obedecer su palabra. Conocer a Dios y obedecer su palabra son sinónimos. Usted conoce a Dios a través de la palabra, y usted aprende y madura a través de la obediencia a la palabra. Y Dios desea que esta congregación salga, que ya no haya personas tardos para oír, que ya no haya personas torpes espiritualmente, bebés espirituales, sino gente que con la fuerza, con el hábito, la fuerza de la práctica, dice, podamos alcanzar la conclusión final: discernir entre el bien y el mal, distinguirlo con toda claridad, sin ser engañados de ninguna manera. Y esto es de Dios, esto es por Dios. Y vamos a orar. Yo le invito a que ore. Dios nos está llamando y vamos a orar. Vamos a orar y declarar que esto viene de Él. Viene de Él, y que Él hará estas cosas en nuestras vidas. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Creemos que tú estás haciéndome a mí un llamado al crecimiento espiritual. Reconozco, Señor, reconozco que no oro siempre. Reconozco que no oro siempre. Perdóname. Quisiera tener más y más de esto en mi corazón para buscar tu rostro. También, Señor, reconozco que necesito aprender la obediencia, porque he sido desobediente. He sido desobediente. Jesús, siendo Dios en la tierra como hombre, aprendió obediencia, porque si no lo hubiera hecho, no estaríamos en este lugar hoy aquí. Señor, perdónanos por nuestra desobediencia, por no obedecer lo que tú nos dices en tu palabra, por no obedecer aquellas cosas buenas, aquellas cosas que vienen directamente de ti. Perdóname, Señor, por no haber crecido lo que debía haber crecido espiritualmente, por haber abandonado tu palabra y la oración, de tal forma que soy torpe y no puedo oír. Tengo tapados los oídos, tengo duro el corazón.
y no puedo oír lo que tú me dices, pero ábreme mis oídos. Abre mis oídos espirituales. Abre mi corazón, Señor, para que yo pueda recibir de ti. Porque a fin de cuentas, Señor, tengo que aprender, a fuerza de la práctica, a fuerza de estar en esto, el discernimiento, a distinguir, porque no puedo distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor, como congregación. Creemos que tenemos un destino. Tú tienes un plan para cada vida que está aquí y también como iglesia. Y yo te pido, Señor, que no nos salgamos jamás, ni a derecha ni a izquierda, de lo que tú tienes para nuestras vidas. Y que todos seamos llenos de tu Espíritu, llenos de ti. Gracias, Señor. Y si hay aquí personas que han venido por primera vez o segunda vez, yo no sé, pero que ni siquiera han tomado el primer paso, que es el entregar su vida al Señor para empezar a caminar con Él. En el momento en que terminemos esta reunión, usted puede ir hacia su derecha, aquí al frente del auditorio, y estarán personas para recibirle, para orar con usted, para orar por usted y para bendecirle. Porque usted necesita de Dios tanto como cualquiera de los que estamos aquí. Todos necesitamos de Dios. Y si usted hoy mismo siente eso, puede ir, una vez que terminemos, hacia su derecha, y estas personas le recibirán con los brazos abiertos y le bendecirán. Pero vamos a sellar esto con una oración de fe, en donde usted dice: Señor, yo quiero en verdad crecer. Hombres y mujeres que estamos recibiendo en esta escuela de crecimiento espiritual, no podemos dejar, no podemos menospreciar, no podemos subestimar de lo que se está hablando, o que usted ya lo sabe todo. Me dio tanto gusto que al entrar una persona, un hombre, me dijo: qué bueno que estamos en esto. Me encanta que se haya vuelto hombres y mujeres por separado. Dice: porque necesitamos tanto de esta enseñanza. Y yo dije: gracias, Señor, por lo menos hay uno. Pero tantos que hay aquí, hay miles. Miles. Aquí hay 3,000 gentes, la mitad hombres, la mitad mujeres. Deberían tener repleto este lugar y el de atrás. Ok, ya son maduros, ya no necesitan más que alimento sólido. No, necesitamos crecer y madurar espiritualmente. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque Él nos está en verdad señalando un llamado verdadero al crecimiento espiritual. Y lo vamos a lograr en el Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que está aquí. Pon en su corazón esta gran necesidad que tenemos de ti, de tu palabra, de hacer todo cuanto conviene, caminar contigo, conocerte y obedecer tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando el camino, y así lo haremos, a la práctica, a la fuerza de la práctica, al permanecer en ti en todo. Tú nos ayudarás para que consigamos día a día recibir de ti más revelación,
madurar y crecer y seguirlo haciendo hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.